Hola, soy Juan Manuel Troncoso. Bueno, espero que lo sepan, porque si no lo saben, lo van a saber. Este espacio es para comunicarme con la gente de una forma un poco más relajada. Eh, ¿Qué les voy a contar? Aquí les voy a contar cosas que me han pasado en la vida. Voy a tratar de que sea lo más cercano a la realidad. Ustedes van a pensar que estoy exagerando, pero créanme que pueden haber cosas muy interesantes y bueno, espero que les sirva de pronto por experiencia o simplemente nada, para pensar en otras cosas. Una de las cosas que no sé de a quién se lo saqué, pero creo que en la familia el que más hablaba carreta era yo, pero ahora creo que mi hija mayor me está ganando. Habla más que yo y eso ya es decir mucho. Porque mi papá siempre se mareaba en los viajes porque yo hablaba más. Y el hombre un día me dijo, mijo, usted habla mucho. No hemos sabido por quién sacó ese, digamos, don, pero ya sé que mi hija mayor lo tiene. ¿Qué les cuento? O sea, la idea es que sepan que yo soy médico, soy cirujano general y soy coloproctólogo y hace más o menos un año empezamos un viaje muy extraño por las redes sociales, simplemente porque traté como de comunicarme más con la gente. De verdad que a mí me interesa el tema de la comunicación, de que, de que la gente realmente entienda muchas cosas de medicina y a veces uno se queda corto y quisiera comunicar más, pero bueno, vamos a ver qué pasa con eso. ¿Qué les cuento? Uno de los días más importantes de mi vida fue el primer día de rural. El rural es un año que hacemos casi todos los médicos en una época y ahora pues hay muchos médicos y los puestos de rural son pocos, entonces no todos los médicos hacen rural, pero hace 30 años teníamos que hacer rural y ese año me cambió la vida. Fue muy importante para mí, me dio personalidad, me di cuenta de que esto no era un juego, que definitivamente estaba metiéndome en la vida de muchas personas con esto que estaba haciendo y que no, o sea, tenía que coger seriedad, mejor dicho. Ya dejaba de ser un estudiante y ya era un profesional. Entonces el rural yo lo hice en un pueblo que queda en el sur de Bolívar, pues que en toda la mitad de Bolívar. Es un pueblo que hace 30 años no tenía agua potable, que queda sobre el río Magdalena a una hora en chalupa de Magangué. ¿Qué es una chalupa? Una chalupa es una lancha pequeña que caben 18 personas en promedio, a veces como 10, con un motor o dos motores fuera de borda, lo que casi siempre son marca Johnson, y tocaba montarse en la chalupa e ir al pueblo en eso o en canoa. Y ese era un problema en esa época y me imagino que seguirá siendo ahora porque el pueblo todavía sigue, no hay carretera para ir al pueblo. Entonces empecé el primer día de rural, me monto en la chalupa y cuando llego al pueblo, pues uno se imaginaba que era un pueblo, o sea, pero no era el pueblo como yo me lo imaginaba. Primero la chalupa llega y dice, bueno, listo, llegamos al pueblo. Y entonces yo llego y me bajo de la chalupa a las 10 de la mañana y yo, ¿qué hago? Porque a mí me votaron y me dijeron, ya vas a comenzar rural y vas y buscas a la inspectora de policía, porque ahí hay una inspectora de policía, que era la máxima autoridad del pueblo. Entonces yo llego, me bajo de la chalupa y había un man arreglando el caballo, un caballo lo estaba enjalmando y la cosa, y le pregunto, hey viejo, ven acá, ¿dónde queda el puesto de salud? Y el tipo se me voltea y me dice, ¿puesto de salud? Aquí no hay puesto de salud. Y yo dije, miércoles, la vaina está grave.
¿Cómo así que no hay puesto de salud? Si a mí me mandaron de la alcaldía y me dijeron que había puesto de salud. Entonces, bueno, yo dije, bueno, no importa, vamos para adelante. ¿Dónde queda la inspección de policía? Aquí no hay inspección de policía. Yo, mierda, ¿cómo así? ¿En dónde me estoy metiendo yo? Entonces, bueno, pero ¿dónde vive la inspectora? Ah, la inspectora sigue a la línea, había una sola calle y habían en realidad tres. La calle que queda al frente del río, la calle del medio, que era como la calle High del pueblo, y la calle de atrás. Y el pueblo es muy largo, un pueblo como de unas, no sé, 3.000, 4.000 personas más o menos, pero también tenía un área de influencia que podían ser hasta 25.000 personas, porque hay muchos pueblos al lado. Entonces llego y empiezo a buscar la inspectora de policía. Cuando llegué donde la inspectora, bueno, ¿qué más? ¿Cómo está? No, mucho gusto. Juan Manuel Troncoso, yo soy del rural. Y venga, señora inspectora, ¿dónde está el puesto de salud? Médico, no se preocupe, vamos a hablar con la promotora de salud. Pero el puesto de salud. No, ahorita hablamos de eso. Yo soy una persona desesperada. O sea, a mí no me gusta que me anden con pendejadas. Ya me estaba preocupando, pues, ¿cómo así que puesto de salud y puesto de salud? Y nadie dice nada. Entonces llegamos donde la promotora de salud. Me dice, médico, qué gusto que esté por aquí, que no sé qué, que ta. Bueno, ¿y cómo le fue al rural anterior? Aquí nunca ha habido rural. Usted es el primer médico que no se va en la chalupa. Y yo, ¿cómo así? Sí, porque los que habían venido antes que usted, unos miraban y ni siquiera se bajaban de la chalupa. Y los otros llegaban, se bajaban y se devolvían y ni siquiera se quedaban en el pueblo. Bueno, vamos a ver el puesto de salud. Sí, vamos a ver el puesto de salud. Y yo, pero si hay puesto de salud, sí hay puesto de salud. Bueno, llegamos al puesto de salud y ya entendí cuál era el problema. El puesto de salud lo habían construido hacía como 7 o 8 años. Y el puesto de salud queda al lado del colegio de bachillerato. Y el colegio de bachillerato pues tiene profesores. Daban hasta cuarto o quinto de bachillerato. Y después se tenían que ir a un pueblo, el pueblo más grande que es Magangué. El pueblo del que yo estoy hablando se llama Barbosa. Y entonces llegué y me enteré que el puesto de salud era un hotel de los profesores. Vivían ahí los profesores desde hacía 6 años. Entonces yo, bueno, tenemos un problema. Entonces me fui cuando los profesores se enteraron que yo había llegado, hicieron una reunión y como los 10 profesores me rodearon. Bueno, ¿y usted es médico de qué? Yo soy médico general. ¿Y quién lo mandó? No, me mandó la alcaldía. Ajá, ¿y usted estudió medicina? Que sí, que soy médico. Bueno, ¿y usted por qué dice que es médico? Tengo un cartón que dice que soy médico. Y, bueno, pero aquí tenemos un problema médico, porque nosotros llevamos más de 20 años prestándole servicio a la comunidad y la comunidad nos dio el puesto de salud. Sí, tenemos un problema, porque yo necesito el puesto de salud. Yo tenía 22 años, era un peladito. Estos manes eran unos viejos rezagados y bien jugados. Entonces, pero ¿qué podía hacer? Lo único que podía hacer era eso o devolverme en chalupa como el resto de médicos que se habían ido. Entonces, bueno, ahí empezamos conversaciones y ellos llegaron a la solución. Médico, te tenemos la solución. Ajá, ¿cuál es la solución? Te vamos a prestar el puesto de salud en el día y en la noche tú vas a dormir en la casa cural. Y yo, bueno, hay casa cural. Yo dije, bueno, listo, no hay problema, no me interesa quitarle su hotel. Entonces fui a ver la casa cural. Era una casa abandonada, eso no era casa, era como un palomar ahí, eso era una cosa horrible. Cuando vi la casa cural yo dije, me va a tocar conseguir un hotel. Pero bueno,
Nada, no había nada que hacer. O sea, tocaba someterse a lo que ellos hicieran porque yo estaba recién llegado. Y bueno, ese día me devolví. Me devolví para Magangué, hablé en la alcaldía, me dijeron, tú tienes que resolver porque nosotros no tenemos nada que hacer, no te podemos ayudar. Bueno, al día siguiente volví y todo el mundo, médico, volvió, no abandonó al pueblo, que no sé qué, que titita. Y yo decía, esta gente qué, o sea, yo lo que empiezo, lo termino. O sea, no estoy acostumbrado a meterme en un lado y como andaba abandonando las jornadas. Y resulta que, bueno, ese día la promotora limpió el puesto de salud. El puesto de salud era un espacio chiquitico, más o menos como de unos 30 metros cuadrados, para que se hagan una idea. Tenía 2 habitaciones ahí, pero no sé de dónde. Tenía un baño que obviamente no se podía bajar el agua. Para bajar el agua del baño, tocaba sacar el agua del río y echarla en un tanque, y después de echarla al tanque tocaba alumbrarla. Alumbrarla es coger cloro. Hay que coger cloro y había que pasar 3 veces la piedra de cloro en el agua. Yo no tenía ni idea de eso. Si uno le pasaba 4 veces, el agua quedaba limpia, pero quedaba uno con el pelo como si tuviera gel. Y si uno no le echaba las 3 pasadas, sino 2, salía sucio. O sea, uno le quedaba la tierra cuando uno se bañaba. Entonces, me tocó aprender a las malas, ¿viste? Con eso. Pero bueno, empezamos la primera consulta. Yo me acuerdo que hice 25 consultas ese día. Yo estaba feliz, era la primera vez que hacía consulta y no tenía nadie que me estuviera vigilando. Entonces, hice la consulta y terminamos, y yo feliz. Ya yo iba a entregar el puesto de salud como a las 5 de la tarde, como habíamos acordado, cuando llega la promotora de salud y me dice, médico, tenemos un problema. Y yo, ¿y ahora qué pasó? Vea, médico, estos profesores tenían esto vuelto nada. Usted cuando llegó yo ya había limpiado, pero esto estaba hecho un desastre. Yo no voy a hacer eso todos los días. Usted o habla con estos profesores que le entreguen el puesto de salud, o verá ver qué hace, porque yo ya no limpio más esto. O sea, primer día ya tenía un meeting de la única persona que estaba debajo de mi jerarquía. O sea, estaba jodido. Pero ya tenía razón. Yo no podía someterme a lo que ellos habían dicho, porque el puesto de salud para los médicos. O sea, que ellos estuvieran ahí 6 años no quiere decir que era porque tuvieran derecho. Fue porque le permitieron que tuvieran ese espacio, pero ese espacio era del médico. Entonces llegaron los profesores a las 6 de la tarde por las llaves y yo le dije, me da mucha pena con ustedes, yo no les voy a entregar las llaves. Estos manes pusieron una cara. Yo dije, ojalá que no se vaya a poner la cosa pues, violenta o lo que sea. Aunque yo mido un 83, pero eran 10, ¿no? Profesores. Bueno, total es que la cosa no llegó a mayores y yo pensé que se habían conformado. Pero me equivoqué. A las 9 de la noche me tocaron la puerta para decirme, médico, los profesores quieren hablar con usted en la otra escuela, la escuela de primaria. Bueno, cuando yo llego a la escuela de primaria, habían reunido todo el pueblo. Y ya estaban ahí los profesores. Yo me acuerdo que vi un discurso ahí de un profesor, tipo de una parla, y llegaba, pueblo, nosotros hemos prestado servicio aquí durante 20 años, para que venga este señor a sacarnos de aquí como si fuera una escoba, como si fuéramos basura. Este señor nos quiere a nosotros vapulear, que no sé qué, que tatita, y ustedes no pueden permitir eso, porque nosotros hemos prestado el servicio. Este man está hablando mucha carreta, ¿vale? ¿Yo qué voy a hacer? Y a mí no me iban a defender en la alcaldía. Esa era la pelea que había que ganar, porque era delante de todo el pueblo. Entonces, bueno, habló otro y peor de parludo, o sea, tenía una parla brava. Entonces, bueno, que hable el médico.
Yo lo único que les dije fue, pueblo indolente, si quieren médico, me tienen que dar puesto de salud, y si no, me voy como los otros. ¡Saquen a esos profesores! No sirven para nada, lo único que sirve es para embarazar las peladas, que no sé qué, que ta. ¡Sáquenlo! Bueno, y sacaron a los profesores. Y esa fue la primera pelea que le gané a los profesores, pero también una que perdí. Porque en un pueblo de esos, de verdad, con ese nivel intelectual tan limitado, los que hubieran podido ser mis amigos eran los profesores, porque no había ni cura. Y me los gané de enemigos. Esos tipos nunca, durante todo el año que yo demoré en el rural, me volvieron a hablar. Y me decían el tigre. Yo no sabía que me decían así. Y no entiendo por qué. Será un tigre bien flaco, porque yo llegué bien llevado a ese rural a los 22 años. Bueno, ese es el primer cuento que quería contarles hoy. Espero que les haya gustado. Este es un formato que se va a ir dando y que más o menos esa es la idea, que sepan cómo puede ser la vida de un médico y sobre todo alguien que ha vivido cosas del sistema anterior, del sistema que tenemos actualmente y bueno, esperemos que podamos seguirnos viendo en este espacio.